la antropología. En este tema, lo que vamos a estudiar es una parte muy importante de lo que hemos llamado la filosofía práctica. Si recordáis, hemos dividido la filosofía en dos partes bien diferenciadas. Una es la filosofía teórica y otra es la filosofía práctica. Cuando hablamos de filosofía teórica, siempre hablamos de todo lo que es exterior a nosotros como individuos o incluso a nosotros como especie, como seres humanos. ¿Qué es lo exterior a nosotros? Lo que llamamos realidad, naturaleza. ¿Qué ámbitos se derivan o están conectados o tienen una dimensión muy importante de filosofía práctica? Cuando hablamos de ética, ¿de qué es lo que debemos hacer? Cuando hablamos de política, ¿qué sistemas políticos son los mejores? ¿Cuáles son los más adecuados? Cuando hablamos de administración económica y hablamos de economía, ¿qué sistema económico es el más adecuado? El más justo, el que ayuda a mejorar las sociedades. Cuando hablamos de quiénes somos desde un punto de vista mental, cuáles son nuestros procesos mentales, estamos hablando de psicología. Y cuando hablamos de sociedad, ¿cuál es la dimensión social del ser humano? Eso es filosofía práctica también. Entonces la ciencia política, la antropología, la sociología, la ética, el derecho, todo eso son partes de la filosofía práctica. Si recordáis, hemos visto ya en nuestro curso, empezamos viendo qué es la filosofía y qué es interesante el saber filosófico respecto a otros saberes, y dijimos que es un saber racional. Y dijimos, bueno, si es un saber racional, entonces, ¿qué tiene diferente de la ciencia, no? Y vimos la diferencia entre la filosofía y la ciencia. Y al ver las ciencias, nos dimos cuenta de que, bueno, si las ciencias utilizan experimentos, o es la parte fundamental, la experimentación, ¿cómo hacemos filosofía? Y ahí hablamos de la retórica y hablamos de la lógica. Si recordáis, las ciencias formales es lógica, es la matemática. Bueno, pues la lógica, que no solamente se circunscribe al ámbito de la filosofía, es fundamental para la filosofía. Cuando argumentamos, cuando utilizamos retórica, la base debe ser la lógica. Y ahí analizamos qué tipo de deducciones o inducciones lógicas se puede hacer. Vimos qué son las falacias y qué ocurre cuando algo parece lógico, pero en realidad no lo es. Y vimos cómo podemos argumentar y convencer desde la razón. Vimos el arte de la retórica. ¿Qué es el ser humano? Fijaos una cosa muy importante, una perplejidad fundamental, y es: si todas las especies, y estaréis de acuerdo conmigo, tienden a la supervivencia o lo que quieren es sobrevivir, ¿dónde encuadramos ese comportamiento del ser humano que no siempre tiende a la supervivencia? Porque el ser humano trata de poner valores o de crear valores que están por encima del mismo como individuo. ¿Qué ocurre cuando alguien hace una huelga de hambre y se niega a su propia supervivencia? ¿Qué ocurre cuando tenemos comportamientos altruistas? Comportamientos en los que estamos poniendo a otros por delante de nuestros propios intereses como individuos y nuestra propia supervivencia. Lo estamos viendo hoy días. En este momento, en este marzo de 2020, la gente tiene comportamientos altruistas, a pesar de que a ellos individualmente lo que les interesaría sería otra cosa. Y sin embargo, somos una especie en la que la supervivencia no siempre es una prioridad para nosotros. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué es lo que le hace al ser humano ser el ser humano? Es más, si os dais cuenta, el ser humano tiene cultura. Vamos a pensar, ¿hay alguna otra especie que tiene cultura? ¿Hay otra especie que haga música? ¿Que haga herramientas tecnológicos? ¿Que le interese conocer su entorno tanto como nos interesa a nosotros? Y es más, a nosotros no solo nos interesa conocer nuestro entorno. Nosotros conocemos nuestro entorno para transmitir a las siguientes generaciones ese conocimiento. Nos interesa generar conocimiento, archivarlo y comunicarlo a las siguientes generaciones. Hacemos historia también. Al ser humano le interesa la historia. Es curioso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le hace al ser humano ser exactamente un ser humano?
¿Cuál es la diferencia entre otras especies y nosotros? ¿Existe un comportamiento como el del ser humano en otras especies? Bueno, pues esta perplejidad, esta pregunta de qué es lo que hace al ser humano ser humano, es la fundamental de la antropología. Y desde ahí vemos tres cuestiones importantísimas en la antropología. Vemos una antropología natural, que es básicamente la anatomía, la configuración biológica del ser humano. Otra parte que es la antropología social y cultural, es decir, cómo son las sociedades y cómo es la cultura del ser humano. Y otra antropología filosófica, en la que nos preguntamos esencialmente qué es el ser humano.